Listo, muy bien. Bueno, en esta parte en esta sesión, lo que vamos a analizar son estos otros componentes celulares como son eh, lisosomas, endosomas, peroxisomas, mitocondrias y cloroplastos. Recuerden que en sesiones previas ya hablamos de envoltura nuclear, ya hablamos del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi, como hay una amplia comunicación entre estos organelos, hablamos de las cubiertas, de las vesículas que hay entre cada una de las direcciones y ahora nos vamos a centrar en estos organelos llamados lisosomas. Recuerden que el capítulo del libro, ¿no? Lo que hace es irles indicando más o menos sobre qué organelo se va a tratar, ¿no? Entonces vean cómo hay una comunicación bidireccional entre el Golgi, entre los endosomas tardíos y los lisosomas, ¿de acuerdo? Entonces va a haber todo un transporte y una comunicación a la cual vamos a hacer referencia en las siguientes diapositivas. Entonces es muy importante que ustedes recuerden que estos lisosomas contienen todas las enzimas hidrolíticas que son importantes para procesos de digestión intracelular de macromoléculas. ¿De acuerdo? Estos componentes celulares van a tener hidrolasas capaces de digerir nucleótidos, proteínas, azúcares, lípidos, fosfolípidos, etcétera, ¿no? Entonces tienen aproximadamente 40 tipos de enzimas y todas requieren de un ambiente ácido, ¿no? De una alta concentración de protones para que el pH sea bajo y puedan funcionar de manera correcta. Estas enzimas, fuera del citosol, donde tenemos un pH de 7.2, no son funcionales. Estas enzimas requieren este pH ácido para poder funcionar y poder digerir todos estos sustratos a los cuales hicimos referencia. Entonces, ¿cómo logra o cómo hacen estas proteínas que trabajan, ¿no? Estas enzimas para digerir sin autodigerirse en este organelo? Estas proteínas tienen la característica, estas proteínas remanentes de lisosomas, tienen la característica de que presentan múltiples glicosilaciones incrustadas en su proteína, que se las indican en esta figura en las estructuras negritas, ¿no? Entonces puedo tener diferentes tipos de glicosilaciones que van a proteger de cierta manera a estas proteínas de digerirse dentro del retículo, dentro de los lisosomas. Eh, Vean, ¿cómo logro yo tener esta acidez en el lisosoma? Esto se debe gracias a una bomba de protones que nuevamente lo que va a hacer es dirigir los protones en contra de su gradiente de concentración. Voy a tener una alta concentración de protones en el interior del lisosoma y una baja fuera en el citosol, ¿no? Recuerden que el pH del citosol es de 7.2 y del lisosoma queremos un pH de 5, ¿no? Entonces, gracias a esta bomba de protones con gasto energético, porque voy a ir moviendo protones en contra de su gradiente de concentración, voy a ir acumulando los protones que van a acidificar este tipo de componentes celulares, ¿de acuerdo? Si yo bloqueo esta bomba de protones vacuolar con diferentes estrategias farmacológicas, lo que voy a hacer es impedir, ¿no? Que se acidifique el lisosoma y que no lleve a cabo sus funciones celulares, ¿no? De degradación de muchos de los componentes. Estos lisosomas tienen mucha interacción con endosomas, ¿no? De hecho, hay una estructura ahí entre los dos que se le llama endolisosoma. Muchas veces estos endosomas adquieren o endocitan ciertas macromoléculas del exterior y van a ser digeridas con lisosomas. Y para ser digeridas generan estas asociaciones o fusiones entre las vesículas para poderse digerir. ¿De acuerdo? Entonces hay una gran diversidad y morfología. Eh, Se ha visto que muchos endosomas tardíos que tienen esta endocitosis tienden a mezclarse o a interactuar con lisosomas preexistentes, ¿de acuerdo? Y esto facilita nuevamente que se digieran estos sustratos o macromoléculas ingeridos por la célula. Vean, de hecho hay toda una gama, ¿no? Esta es una revisión, ¿no? De una revista también de muy alto impacto, ¿no? De Nature, que tiene un capítulo de biología celular, ¿no? Y molecular. Y aquí lo que les esquematizan es eso, ¿no? Que una célula puede estar
endocitando algo, formar un endosoma, interactuar con los lisosomas y formar estos organelos híbridos a los cuales hacíamos referencia en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, quédense con esta parte de la diapositiva. Más adelante hablaremos de estos otros organelos membranosos como los autofagosomas, ¿no? Y cómo interactúan también con los lisosomas para formar estos organelos híbridos. Hay una gran diversidad, ¿no? Y luego es difícil diferenciar entre un endosoma tardío, un endolisosoma y un lisosoma. Muchas veces lo utilizamos o los podemos diferenciar con la acidificación que van teniendo, ¿no? El endolisosoma se va volviendo mucho más ácido, puede tener pHs de 6 y ya cuando es un lisosoma maduro tiene este pH de 5 gracias nuevamente a la función de la bomba de protones vacuolar, ¿no? Que le permite esta acidificación en la vesícula. Entonces, vean, tanto plantas como muchos hongos presentan distintos tipos de lisosomas, ¿de acuerdo? Están estas vacuolas que pueden llegar a ocupar entre el 30 y el 90% de un volumen celular y muchos de ellos contienen enzimas hidrolíticas, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en el caso de los hongos, lo que van a hacer es alimentarse de un sustrato y muchas veces endocitan tejidos o sustratos, diferentes tipos de madera, ¿no? Por ejemplo, y lo que van a hacer es encapsularlos y mandarlos a este tipo de vesículas gigantes, ¿no? De estas vacuolas que tienen propiedades hidrolíticas. O bien, en muchas plantas, por ejemplo, funcionan a manera de almacenamiento de nutrientes o de desperdicio. También participan de manera importante en darle esta turgencia o este volumen celular, ¿no? Entonces depende del modelo, ¿no? Del organismo del que estemos hablando. En algunos tienen estas funciones de digestión celular, en otras de almacenamiento, en otras incluso de desechos, ¿no? De acumulación de desechos. Vean, esta es otra imagen que viene en el libro para que vean cómo estas vacuolas, ¿no? Estos organelos se encargan mucho de darle esta turgencia y de controlar muchas veces el volumen celular, ¿no? Esto se puede observar de manera muy clara en células vegetales, ¿no? Y de cómo estas vacuolas se encargan de hacer que la célula crezca o que la célula se vuelva pequeña. Están este otro tipo de estructuras, ¿no? A las que ya habíamos comentado de manera muy breve en diapositivas pasadas, denominados autofagosomas, ¿no? Esta es otra manera de digerir componentes, ¿no? Vean cómo va a haber un organelo donador que va a proporcionar fragmentos de membrana y cómo a manera de componentes con doble bicapa lipídica va a englobar diferentes organelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden englobar mitocondrias y posteriormente fusionarse con un lisosoma y participar en procesos de digestión, ¿no? Entonces, es como una vía de degradación alterna y es a través de esto de la autofagia. ¿Cómo distinguimos un autofagosoma? Nuevamente porque presenta una doble membrana y está por degradar algo al interactuar con un lisosoma, ¿no? Entonces, un ejemplo muy común, ¿no? Son estas mitocondrias en hepatocitos, donde se degradan a través de autofagosomas aproximadamente cada 10 días, ¿sale? Estos autofagosomas nuevamente se fusionan con lisosomas para llevar a cabo procesos de digestión celular. Vean, hay más o menos 3 maneras generales de degradar de degradar sustancias, en cosas que se endocitan, que se fagocitan a través de lisosomas. En esta imagen que les pone el capítulo del libro, la célula está fagocitando una bacteria, ¿no? Este fagosoma, ¿no? Por cuestiones del tamaño, se puede fusionar con un lisosoma y se puede degradar esta bacteria. Hay otra manera, ¿no? Donde la bacteria va a endocitar partículas mucho más pequeñas, va a formar un endosoma y este endosoma nuevamente va a asociarse con un lisosoma para poder digerir el contenido. Y está esto de los autofagosomas, ¿no? A lo que hacíamos referencia en la diapositiva pasada. Va a haber un organelo donador que va a atrapar componentes celulares, en este caso se los esquematizan con una mitocondria, como ocurre en los hepatocitos, se forma el autofagosoma y este autofagosoma puede unirse con el lisosoma y para degradar. Entonces ven cómo
los lisosomas tienen este papel tan importante de fusionarse con diferentes componentes celulares para digerir los componentes de los mismos. Entonces, vean, principalmente los lisosomas no pueden ser o no necesariamente son el final de la vía, ¿no? Depende muchas veces del tipo celular del que estemos hablando. Muchas veces estos lisosomas se excretan cuando no pueden como eliminar el debris celular. Un ejemplo muy común de esto son los melanocitos, ¿no? Los melanocitos no son más que lisosomas especializados que lo que hacen es almacenar la pigmentación de la piel, ¿no? Se denominan melanosomas, son unos tipos particulares de lisosomas y van a ir liberando los pigmentos a la dermis, ¿no? Y determinar el color de la piel, ¿no? O del pelaje o del plumaje de un organismo. Entonces, cuando tú bloqueas esa exocitosis, esos melanosomas no se liberan y tú tienes estos organismos que presentan el albinismo. Entonces aquí les muestro muchos ejemplos de especies, ¿no? Donde hay estos errores y se generan estas variantes en el albinismo, ¿no? Al bloquear estos melanosomas, ¿no? Que no pueden liberar estos pigmentos en la piel y tú tienes este tipo de ejemplos, ¿no? También hay otros ejemplos donde hay melanismo, ¿no? Donde, por ejemplo, los gatos negros, los gallos negros, el jaguar y la pantera, ¿no? Son la misma especie, pero uno presenta melanismo y el otro no, ¿no? Aquí se libera este exceso de colorante en la piel, ¿no? Y también hay muchas especies que presentan estos casos de melanismo y nuevamente son variantes del lisosoma que se van liberando y dan colores, ¿no? En diferentes organismos. Entonces, vean, nuevamente para recapitular, una célula puede endocitar y hay dos tipos, ¿no? Puede fagocitar o pinocitar. Eh, Se refiere un poco a lo que está endocitando la célula o a lo que está engullendo. Si me refiero a algo de fagocitosis, tienden a ser partículas grandes. ¿Qué tan grandes? Más o menos de 250 nanómetros, eso ya se considera algo grande, a diferencia de una pinocitosis, ¿no? Que tienden que ser solutos muy pequeños, ¿no? Ingesta de líquidos, más o menos de 100 nanómetros de diámetro, ya se considera una pinocitosis y una fagocitosis, ¿no? Eh, entonces ustedes pueden ver en este esquema que nuevamente les pone el capítulo del libro cómo hay esta comunicación directa entre Golgi, los endosomas, los lisosomas y cómo ya vamos hacia esta comunicación hacia el exterior en la membrana plasmática. Eh, entonces, vean, va a haber también una secreción directa entre el Golgi y la membrana plasmática, ¿no? Y esta puede ser de manera constitutiva o de manera regulada. Dependiendo del tipo celular, va a haber componentes del Golgi que están saliendo a membrana plasmática y se están secretando, o bajo ciertos estímulos se va a secretar estas vesículas. Muchas veces el calcio, por ejemplo, determina si se va a liberar una vesícula al exterior, ¿no? Así funciona, por ejemplo, la secreción de muchos neurotransmisores. Llega un estímulo, incrementan las concentraciones de calcio y eso favorece la interacción de los SNERs para que sean reconocidos por membrana plasmática y tú puedas liberar el neurotransmisor particular, ¿no? Entonces, muchas hormonas, muchas enzimas y neurotransmisores funcionan de esta manera. Entonces, vean, para esto el libro les pone esta imagen, ¿no? Donde les pone ejemplos de vías de regulación constitutiva, ¿no? Que van saliendo del trans-Golgi hacia la membrana plasmática o que tienen un mecanismo regulado, ¿no? Va a haber una hormona, un neurotransmisor, una molécula señal que lo que va a hacer es determinar si se va a unir esta vesícula a membrana plasmática o no. O sea, cuándo es el momento adecuado y cuándo no lo es. ¿Vale? Entonces tengo estos dos tipos, de manera constitutiva o de manera regulada. Vamos a hablar ahora sobre mitocondrias y cloroplastos. Entonces, vean, estos son organelos sumamente particulares porque presentan doble membrana y presentan su propio DNA, incluso ribosomas, como si fueran organelos independientes. Se especializan mucho en síntesis de ATP y en obtención de energía, ¿no? Recuerden que toda esta cadena de transportes de electrones que se revisará en el capítulo de bioquímica, ¿no? Y la fosforilación oxidativa en mitocondrias facilita esta síntesis de ATP.
¿no? Entonces, lo que es muy particular es que son organelos de doble membrana, tienen su propio DNA y sus propios ribosomas. Entonces, eso nos hace pensar en esta teoría endosimbiótica que nuevamente está propuesta por Lynn Margulis, a la cual hicimos referencia en sesiones pasadas, donde ella propone que en algún momento de la evolución una bacteria fue engullida por otra célula y se generó este mecanismo de simbiosis, ¿no? Donde uno le daba protección y otro le proveía de energía. Por eso estos organelos tienen su propio DNA, sus propios ribosomas, y tienen una membrana propia, ¿no? Una que heredaron de la célula, ¿no? Como pueden ver en este proceso de endocitosis, y otra que era propia del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el origen o lo que se propone, cómo se formaron las mitocondrias y los cloroplastos. Recuerden que las bacterias carecen de mitocondrias y cloroplastos, pero esto es solo particular de organismos eucariontes. Las bacterias, ¿no? Los organismos procariontes tienen la cadena de transporte de electrones en su membrana plasmática, ¿de acuerdo? Ahí es donde realizan estos procesos para sintetizar ATP, pero carecen de mitocondrias, no tienen estos organelos membranosos. Sí tienen su DNA, sí tienen RNA, sí tienen sus ribosomas, pero carecen de estos organismos, ¿no? Que tienen este origen endosimbiótico. Entonces, vean, esta imagen no es como de manera muy sencilla. Nuevamente, es el tema de síntesis de ATP está más enfocado hacia el área bioquímica, no nos atañe mucho en esta sesión, pero no quería dejar de mencionarles que las mitocondrias y los cloroplastos, ¿no? Se encargan de sintetizar ATP, ¿no? Entonces, es el principal, en el caso de las mitocondrias, es el principal sitio de la respiración celular. Y aquí les hacen como una analogía, ¿no? De cuando una mitocondria va a inhalar, entra ácido pirúvico, que proviene de azúcares, proteínas, grasas, y junto con el oxígeno, este ácido pirúvico lo que va a hacer es entrar en el ciclo de Krebs y va a proporcionar la energía, ¿no? Para la cadena de transporte de electrones, la cual se va a sintetizar el ATP. Entonces, cuando una mitocondria exhala, se van a liberar 17 moléculas de ATP por cada ácido pirúvico que ha sido ingerido. ¿De acuerdo? Entonces, proteínas, azúcares, grasas van a proveer este ácido pirúvico y a partir del cual entran en ciclo de Krebs y yo voy a poder obtener 17 moléculas de ATP por cada ácido pirúvico. ¿De acuerdo? De manera muy resumida, cómo respira una mitocondria. Entonces, vean, también para hacerles referencia, ¿no? A los cloroplastos. Los cloroplastos están presentes en algas, ¿no? Y en plantas, y nuevamente son organelos de doble membrana que, de igual manera que las mitocondrias, tienen su propio genoma y sus propios ribosomas. Entonces, tienen este origen, ¿no? de endosimbiosis que también planteó Lynn Margulis. Aparte, se comportan como bacterias, ¿no? Tienen este proceso de duplicación a través de fusión. Incluso tú también puedes fusionar en ciertos modelos celulares varias mitocondrias, ¿no? O sea, tienen este comportamiento totalmente bacteriano, ¿no? Su material genético es circular, ¿no? Como lo tienen las bacterias. Tienen muchas similitudes entre ellos estos procesos de fisión y fusión, ¿no? De estos organelos. Entonces, ambos, ¿no? Presentan diferentes compartimentos, ¿no? Al ser componentes de doble membrana. Recuerden que lo que se considera es que una membrana era propia de la bacteria y la otra fue de un proceso de endocitosis, ¿no? De lo cual la mitocondria y el cloroplasto mantuvieron, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tengo una matriz y un espacio intermembranal que se los indican en la figura del capítulo del libro, ¿no? Entonces yo voy a tener una membrana externa, una interna, voy a tener una matriz, un espacio intermembranal en el caso de las mitocondrias. En el caso de los cloroplastos es un poco más complejo, no voy a tener la membrana externa, la interna, también voy a tener este espacio intermembranal, pero voy a tener algo especializado que se llama estroma, que no es más que una matriz, ¿no? del cloroplasto, y voy a tener también un tipo de arreglo particular que se llama membrana tilacoidal y un espacio tilacoidal, ¿no? El interior
del contenido de estos tilacoides, ¿no? Entonces son subcompartimentos, ¿no? Que presentan los organelos con características particulares y funciones bioquímicas que nuevamente aquí por cuestiones de tiempo no puedo aterrizar, pero que espero que de manera complementaria se lo revisen en el capítulo de bioquímica. Muy bien, otro de los organelos de los cuales me gustaría hablar, ya con esto terminamos esta sesión, son los peroxisomas. Los peroxisomas están presentes en todas las células eucariontes y estos, a diferencia de cloroplastos y mitocondrias, solo tienen una membrana y no tienen material genético ni ribosomas. Estos peroxisomas importan proteínas del citosol y del retículo endoplásmico y tienen la particularidad de contar con enzimas como la catalasa y las oxidasas. ¿Qué hacen estas enzimas? Estas enzimas participan mucho en procesos, bueno, los peroxisomas en sí, además de contener estas enzimas, ¿no? Como catalasa y oxidasa, participan mucho en procesos de oxidación, sobre todo de ácidos grasos, ¿no? Entonces, vean, aquí les muestro una microscopía electrónica de cómo se ven 3 peroxisomas de un hepatocito de rata y vean cómo son organelos muy densos, constituidos nuevamente por solo una membrana. Vean, ¿para qué necesita esto de la catalasa, ¿no? Y de la peroxidasa? Estos organelos utilizan el oxígeno para remover hidrógenos de diferentes sustratos, que aquí en el capítulo del libro les ponen como R, ¿no? R por hacer referencia a una cadena de carbonos, sea cual sea, ¿sale? Entonces, a través de una reacción de oxidación, es decir, utilizando este oxígeno, estas células van a sintetizar el peróxido de hidrógeno, ¿no? Indicado aquí en la reacción, y van a liberar como estos carbonos, ¿de acuerdo? Entonces, esta catalasa va a utilizar este peróxido para oxidar a otros sustratos. Entonces, eso es lo que hacen los peroxisomas. Tienen esta función de desintoxicación. Por ejemplo, si alguna persona consume etanol, ¿no? O algún tipo de alcohol, el 25% de este etanol se va a oxidar a acetaldehído en los peroxisomas del hígado. O sea, tiene esta función de metabolizar muchos productos. Cuando el peróxido se acumula de manera excesiva, lo que va a hacer la catalasa es convertirlo en 2 moléculas de agua y de esta manera ir desechando y procesando estos compuestos tóxicos, ¿no? Por así llamarlos. Otra función importante es el rompimiento de ácidos grasos o la famosísima beta-oxidación. Estos peroxisomas lo que van a hacer es romper las moléculas y formar acetilcoenzima A, ¿no? Y el acetilcoenzima A se utiliza para muchísimas otras reacciones en el citosol de las células. Esta beta-oxidación, este proceso que también espero les hagan referencia en el capítulo de bioquímica, ocurre también en mitocondrias, ¿no? Entonces, ambos organelos se encargan de metabolizar estos ácidos grasos para obtener energía. Esta beta oxidación, por ejemplo, es muy utilizada en las semillas, ¿no? O sea, recuerden que las semillas son embriones de las plantas y van a pasar por un proceso de germinación. Entonces, todas las semillas son muy ricas en grasas, ¿no? En lípidos, y lo que van a hacer es romper estas grasas con ayuda de sus peroxisomas para obtener energía y a partir de eso pues formar todo el cotiledón, el tallo, ¿no? O sea, formar toda una planta a partir de una pequeña semilla. Y bueno, con esto terminamos esta última sesión de organelos celulares. Muchas gracias.